Analicemos el siguiente texto. Una consecuencia importante de la organización jerárquica es que los componentes o subconjuntos se combinan para producir todos funcionales de mayor tamaño, en los cuales emergen nuevas propiedades que no estaban presentes en el nivel inferior. En consecuencia, una propiedad emergente, que se entiende que es la nueva propiedad, obvio, de un nivel o unidad, no puede producirse al estudiar los componentes de dicho nivel o unidad. Otra manera de expresar ese mismo concepto es mediante la propiedad irreductible. Acuérdate, propiedad irreductible. ¿Qué es eso? Es decir, una propiedad del todo que no puede reducirse a la suma de las propiedades de sus partes. Aunque las observaciones realizadas a cualquier nivel ayudan a estudiar el siguiente, el cual debe ser estudiado de manera independiente para completar el cuadro. Bien, entonces en este párrafo hablamos sobre funciones, hablamos sobre jerarquías, hablamos sobre niveles, pero vamos a plantear acá lo más importante. Pienso que en estos niveles, en esta jerarquía, en estas funciones, lo principal acá es hablar de esa propiedad emergente. La propiedad emergente que no se puede estudiar en el nivel que no le corresponde. Es cierto, el autor empieza hablando al inicio de manera un poco, vamos a decir, vaga. Plantea, en otras palabras, una consecuencia de la organización jerárquica es que los componentes se combinan para producir todos funcionales. Se unen las partes para construir todos funcionales. Se entiende de mayor tamaño. En los cuales, en estos nuevos todos, emergen nuevas propiedades que no estaban en el nivel inferior. Supongamos en el nivel inferior A, B y C. Si tú combinas estos elementos A, B y C, se entiende que en el siguiente nivel, al estar combinados, ya no son A, B y C. Ya sería, supongamos, XY. XY tiene una cualidad, tiene una propiedad emergente que jamás lo imaginaste, jamás lo viste cuando solamente tenías A, B y C. Por eso el autor habla de propiedad irreducible. Una propiedad del todo que no puede reducirse a la suma de las propiedades de sus partes. Porque ha habido una organización especial entre A, B y C. No es que X y Y sea la sumatoria de las propiedades de A, de B y de C. No, no se puede eso. Es una propiedad irreducible. Dos ejemplos, uno del entorno físico y otro del ecológico, bastarán para ilustrar las propiedades emergentes. Claro, yo les ejemplifiqué con A, B y C porque no quería adelantarme a algo que el autor podría explicarte de manera mucho más evidente. Vamos a la física y a la ecología. Con esto te lo demuestra el autor. Cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan en una determinada configuración molecular, se obtiene agua. Hidrógeno por un lado, oxígeno por otro. Y cuando se combinan, aparece un nuevo producto, agua. Un líquido con propiedades totalmente distintas de las que sus componentes en estado gaseoso. ¿Ahí? Comprobado entonces, físicamente comprobado. Porque yo no creo que el agua sea la suma de las propiedades de oxígeno y del hidrógeno por separado. No se puede hacer eso. Ahora el ejemplo ecológico. Cuando ciertas algas y celenterados evolucionan juntos para dar lugar a un coral, se produce un mecanismo eficaz para el reciclado de nutrientes que permite que ese sistema combinado, algas más celenterados, mantenga una elevada tasa de productividad en aguas con un contenido muy bajo de nutrientes. Puede haber un contenido bajo de nutrientes y sin embargo hay una elevada tasa de productividad.
De este modo, la fabulosa productividad y la diversidad de los arrecifes de coral constituyen propiedades emergentes únicamente a nivel de la comunidad de arrecifes y no por separado. Porque si vemos las cualidades, las características de las algas y celentarados por separado, no podremos de repente llegar a pensar o a identificar una característica de los corales. La simple suma de las partes no es suficiente para explicar el todo. La pregunta nos formula lo siguiente. El texto trata fundamentalmente sobre... Bien, por la ubicación de la idea central, ¿el texto de qué tipo sería? El texto, muchachos, ustedes se han dado cuenta también, tiene la idea principal ubicada ¿dónde? ¿Al inicio, al medio o al final? Claro, al inicio. Por lo tanto, el texto es analizante. Porque finalmente en el segundo párrafo nos habla sobre dos ejemplos, ¿no? En el campo de la física y en el campo de la ecología. Lo más importante está al inicio. Y un concepto importante que tomarás en cuenta para tu idea fundamental, ¿cuál es? Definitivamente en la idea principal tienes que hablar sobre las propiedades emergentes. Eso es importantísimo. Porque el autor habló que ciertos elementos combinados en un siguiente nivel van a presentar propiedades emergentes que en el nivel inferior no se podía reconocer. Las propiedades emergentes en el contexto de la organización jerárquica. Muy bien. Respuesta a la alternativa C. La pregunta nos dice, en el texto la expresión completar el cuadro significa... Profesor, ¿dónde está completar el cuadro? Fácil, en el segundo párrafo, ubícate. En el segundo párrafo, la última línea, hay una frase, dice, completar el cuadro. ¿Te ubicaste? Ya. Regresamos a algunas líneas antes de esa frase y dice, aunque las observaciones realizadas a cualquier nivel ayudan a estudiar el siguiente, nunca explican de manera completa los fenómenos que ocurren en ese siguiente nivel. O sea, si tenemos dos niveles, uno, dos, ya se pueden estudiar cualidades del primer nivel, que pueden ser, vamos a decir así, interesantes cuando estudies el segundo nivel. Pero jamás vas a poder conocer el segundo nivel estudiando solamente los elementos del primer nivel. El autor que plantea, el cual debe ser estudiado de manera independiente, ese nivel, para completar el cuadro. Si yo quiero completar el cuadro, no me basta, no va a ser suficiente estudiar el nivel anterior. Tengo que estudiar el nuevo nivel. Tengo que estudiar las propiedades irreducibles. Entonces, completar el cuadro se entendería como significa tener una explicación completa, integral, claro, de los fenómenos, de los elementos, en cierto nivel de organización, porque puede haber sido el primero, o el segundo, o el tercero. Respuesta alternativa B. La pregunta nos formula lo siguiente, respecto del coral, que está en la parte final del texto, ¿te acuerdas? Resulta incompatible. A ver, profesor, cuando hablamos de coral no dijimos que, dice en el texto, cuando ciertas algas y celenterados evolucionan juntos para dar lugar a un coral. Ya está. La pregunta dice incompatible. ¿Presenta propiedades irreducibles a los niveles anteriores? Claro, y no solamente con el coral. También en la física se da esta característica. B. Tiene propiedades que ni las algas ni los celenterados tienen. Se sobreentiende que es de manera independiente, ¿no? Sí, es compatible. Una cosa es el coral y sus características, y otra, las algas y celenterados por separado. ¿Constituye un ejemplo de nivel con propiedades emergentes? Sí, ya habíamos dicho, ¿no? La unión de algas y celenterados cuando evolucionan juntos.
Su éxito se basa en localizarse en aguas ricas en alimento. Esto es falso, porque dijo el texto, dijo el autor, se produce un mecanismo eficaz para el reciclado de nutrientes. Esa es la nueva propiedad, que permite que ese sistema combinado, alga más selenterado, mantenga una elevada tasa de productividad en aguas con un contenido muy bajo de nutrientes. Y acá me dice, en la alternativa, en aguas ricas en alimento. ¿Ves? Hay una contradicción. Respuesta D. Vamos a leer la siguiente pregunta de extrapolación. Si las propiedades de la molécula de agua, hidrógeno, oxígeno, se pudieran explicar a partir de la suma de las propiedades del oxígeno y del hidrógeno, bueno, el autor está en contra de eso, ¿no? Entonces la pregunta está suponiendo un viraje radical en el texto. Está contradiciendo. Y a partir de esta contradicción vamos a elaborar una predicción. En el texto esto no es posible. Pero ¿qué pasaría? Dice, ¿qué pasaría si las propiedades del agua, la molécula del agua, se pudieran explicar a partir de la suma de las propiedades de oxígeno e hidrógeno? Bueno, si eso fuera cierto, entonces no se hablaría en el texto, o por lo menos en este ejemplo, no se hablaría de la famosa propiedad irreducible. Porque cuando hablamos de propiedad irreducible, se entiende que esta propiedad es nueva respecto a la combinación de elementos A y B. En este caso, oxígeno e hidrógeno. Cada uno tiene sus propias peculiaridades. Pero cuando se juntan, forman el agua, la molécula de agua. Esta molécula de agua tiene propiedades que los otros por separado no las presentan. Pero si yo podría, como dice la pregunta, si yo pudiera explicar a partir de la suma de las propiedades de oxígeno y hidrógeno, entonces el agua ya no presentaría propiedades irreducibles, o en el texto llamado propiedades emergentes. Correcto. ¿Marcamos lo mismo? ¿Sí? ¿Elegimos lo mismo? La alternativa E. Se descartaría el agua. No utilizaría el autor como ejemplo el agua para ilustrar las propiedades emergentes. Respuesta E. La pregunta nos dice, si todas las propiedades de un determinado nivel de organización fuesen reducibles, pregunta de extrapolación, ¿qué pasaría si todas las propiedades de un determinado nivel fuesen reducibles? En el autor defiende la idea de propiedades irreducibles, que solamente se pueden estudiar en ese nivel. El nivel inferior no te va a ayudar para entender las propiedades del siguiente nivel. La pregunta dice, ¿qué pasaría si todas las propiedades fuesen reducibles? Atiende la pregunta, no dice irreducible, dice reducible. Bueno, si esto fuera cierto, entonces, para entender el segundo nivel, sería de repente suficiente conocer el primer nivel, cuando estos elementos estaban por separado. En el caso del agua, por ejemplo, para entender el agua, con la pregunta, con la condición de la pregunta, entonces bastaría con entender las propiedades del oxígeno y las propiedades del hidrógeno. El estudio del nivel precedente, el anterior, el inferior, bastaría para entender el nivel superior. Correcto. Respuesta, la A.